Gloria al Señor. La paz de Jesucristo sea con todos los que están pendientes de esta transmisión. Dios esté bendiciendo su vida, Dios esté bendiciendo pues la buena voluntad que tiene de escuchar palabra de Dios. Vamos a hablar pues de las maravillas de Dios en esta hora y antes, en lo que pues algunos hermanos se conectan, quisiera saludar de una manera muy especial a todos los hermanos pastores de nuestra misión y de otras misiones también que profesan el nombre de Jesucristo. Quisiera saludar pues a los hermanos allá en Guatemala. Dios bendiga a todos los hermanos allá en Guatemala. Pues el día de ayer veíamos que por ahí llevaban un pequeño culto, una enseñanza, y Dios esté fortaleciendo y bendiciendo la vida de todos mis hermanos. El Señor es lindo y es maravilloso y nos da la oportunidad de que le sirvamos y que le adoramos los días que nosotros pues tengamos a disposición de Él, y los días que nosotros que con buena voluntad podríamos dedicárselos a Él a tiempo completo. Dios bendiga a todos los que pues el Señor ha puesto en su corazón estar pendiente de esto. Vamos a esperar que otros más se conecten para poder hablar de la palabra de Dios. Por ahí nuestro hermano Isaí Cerón. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones a donde sea que esté. Y pues vamos a hablar de la palabra de Dios, esperando pues que sea de bendición para su vida y para todos los que puedan estar pendientes en esta hora. Por ahí ponía el tema. Arriba, el tema de esta mañana es: ¿a qué distancia ves tu salvación? ¿A qué distancia ves tu salvación, hermano? Es para todos los que puedan escuchar. Pues sé que algunos quizá no en gran número estarán viéndolo en vivo, pero posteriormente en repetición sé que algunos pues dedican tiempo a revisar los mensajes a que se ha dedicado. Dios le bendiga a todos los que puedan ponerle interés a eso. Nuestra hermana Concepción Padilla, Dios le bendiga, hermana. Bendiciones hasta allá pues en Estados Unidos, Dios le bendiga. Por ahí Axel Gael, la cuenta de mi esposa, Dios le bendiga pues por estar pendiente también de la enseñanza en esta mañana. Y les mencionaba: ¿a qué distancia ves tu salvación? Puede que en su mente esté pasando, pues a lo mejor faltan muchos años para mi salvación. Y puede que en su mente esté pasando, la salvación está ya cerca. Pero para medir la distancia, hablando en un sentido figurado, la distancia de su salvación también tiene que ver cómo estás actuando en el camino del Señor. ¿Cómo estás preparado en el camino del Señor? ¿Qué te hace falta? ¿Qué estás haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Y todo eso, pues el Señor, en toda la Escritura, hay muchos versículos donde especifican, hermanos, los requisitos y los estatutos que el Señor pide, los mandamientos que se tienen que cumplir para optar por esa salvación. En esta mañana vamos a hacer un paralelo, una comparación entre la primera, que es la salvación que todos anhelamos, por la que todos luchamos, por la que todos nos esforzamos, hablando de los que de una u otra forma están sirviendo al Señor en una u otra congregación. La salvación que todos anhelamos y la promesa que el Señor ha puesto en las Sagradas Escrituras. Y la otra sería la salvación que Dios ha mostrado físicamente en las Escrituras. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 14,
Es casi todo el capítulo, pero esta mañana solo vamos a leer, hermanos, desde el versículo 10 al 22. Y lo vamos a hacer en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice el 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Dice el 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Aleluya. Y en aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dice el 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Vamos a leer hasta ahí, posteriormente vamos a ir llevando el hilo de la enseñanza en esta mañana. Dios bendiga a todos mis hermanos nuevamente. Dios esté dando en su corazón ese deseo de aprender y obtener ese conocimiento de Dios, hermanos. La salvación es el blanco específico por el que todos estamos luchando en este camino. La salvación es el trofeo, es el triunfo, es la victoria la cual todos vemos adelante de nosotros, y es el objetivo principal por el cual nosotros luchamos en el camino del Señor. Bien, hermanos, Egipto, el enemigo de Israel, en aquel entonces, todos conocemos la historia que tuvo durante muchos años esclavizado al pueblo de Israel. Estuvo esclavizado. El pueblo de Israel sufrió muchos años en manos de los egipcios, muchos años. Y el Señor en su momento permitió que Moisés fuera el hombre elegido por Dios para que pudiese ser el líder principal en aquel entonces de Israel, para poder liberar de la mano de los egipcios al pueblo de Israel. Como todos conocemos, primero se le dijo
en buenas palabras a Faraón que dejase libre al pueblo de Israel. Y en la altanería, en el ego, en lo altivo que era Faraón por el poder que tenía como líder principal de aquella nación poderosa egipcia en aquel entonces, no quiso humillarse y reconocer que el Dios de Israel estaba reclamando a su pueblo. Y se le dijo en buenos términos, y como no quiso, todos conocemos la historia, vino la primera plaga, el hombre no quiso ceder, vino la segunda plaga, tampoco quiso ceder. Se fueron sus cultivos con la plaga de las langostas y tampoco quiso ceder. Seguía el ego, seguía el machismo en él. Sería la altanería de Faraón en él. Y para no cansarle, hermanos, se dieron las 10 plagas. Y aún así no cedía Faraón. No cedía Faraón. Y dice la palabra de Dios que al final de las 10 plagas, el castigo más fuerte que sintieron los egipcios fue la muerte de sus primogénitos, la cual la muerte pasó por todo egipcio y murieron todos los primogénitos. Pero gracias a la misericordia de Dios, el pueblo de Israel, todo fue protegido, gracias a que se llenó los dinteles de las puertas con la sangre de un cordero. Simbolizaba la sangre de Jesucristo. No llegó a ellos. Cuando ya Faraón vio que la situación no era fácil, cuando vio la situación de que se estaba oponiendo a un Dios poderoso, el cual usted y yo servimos, hermanos, en su dolor por haber perdido a su primogénito, dice la palabra de Dios que se dio y dijo a Moisés: saca a tu pueblo, son libres. Dice la palabra de Dios que dijo Moisés como líder principal a organizar a la población de Israel, y fuesen saliendo, hermanos. Y eran miles, era una cantidad inmensa de israelitas. En la palabra de Dios dice el número, pero dice siempre sin contar niños, mujeres y niños. Eran miles y fueron libres. Y cuando ya el pueblo de Israel, hermanos, iba en el desierto, cuando el pueblo de Israel iba ya para llegar al Mar Rojo, dice la palabra de Dios que se endureció el corazón de Faraón. Se endureció el corazón de Faraón y pensó en sí, en su materia machista, y se puede decir una materia, hermanos, como que no se cansa de obtener ganancias. Alguien podría decir avaro. Y dijo entre sí: ¿cómo hemos dejado ir al pueblo de Israel? ¿Cómo hemos dejado ir a este pueblo que nos sirve? Este pueblo que es esclavo de nosotros. El pueblo que hacía que creciera Egipto, que creciera en infraestructura, que creciera en economía, porque todo lo que se cultivaba en Egipto los israelitas cultivaban. Todo lo que se construía en Egipto, los israelitas eran los esclavos que estaban haciendo ahí los ladrillos y construyendo las pirámides y construyendo los edificios. Y se dio cuenta Faraón de que estaba dejando ir al motor que tenía en ese entonces en su país, el cual era Israel. Y endureció su corazón, y entramos, hermanos, a la porción que hemos leído en esta mañana. Y vamos a leer el versículo 10 y 11, hermanos, para ir entrando a lo que queremos llegar en esta mañana. Dice así: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová.
Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Gloria al Señor. Hermanos, en este versículo se puede ver la inseguridad que tenía el pueblo de Israel, pese a todas las demostraciones que el Señor le había mostrado en Egipto, pese a todas las demostraciones que había mostrado en manos de Moisés, que habían visto la gloria de Dios, que habían visto el poder magnificado en las plagas como castigo para Egipto, en la protección, en la muerte de los primogénitos, pese a que habían visto pruebas exactas. Israel en aquel entonces temió. Temió en gran manera, hermanos, y a tal punto que dudaron, hermanos, dudaron de la protección de Dios, dudaron, no confiaron en el Señor, no confiaron en el poder en manos de Moisés. No confiaron y empezaron a murmurar, hermanos. Y dijeron: no había sepulcros en Egipto que nos has traído a morir aquí al desierto. Bendito Dios, Dios bendiga a los hermanos que se van agregando. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, pese a todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, hay hermanos que han estado, valga la redundancia, un estado crítico de enfermedad, hospitalizados, muchos días hospitalizados, y para la gloria del Señor han sido libres, de ahí han sido, el Señor los ha sacado intactos de un estado en un hospital? Y cuando estamos en esa condición empezamos a clamar al Señor y a decirle: Señor, sana nuestra enfermedad. Señor, sé tú propicio a nosotros. Señor, responde mis oraciones. Pero cuando el Señor ya ha hecho la obra, cuando el Señor ha obrado en la salud de aquel que ha estado muchos días en un estado no favorable de enfermedad, en un estado crítico, por decir algo, ya cuando el Señor le ha salvado y le ha sanado, lastimosamente algunos hermanitos lo que hacen es apartarse de Dios. En agradecimiento a las bendiciones, en agradecimiento a la respuesta que Dios ha hecho en sus vidas, deciden apartarse de Dios. En agradecimiento al favor que Dios ha hecho en su vida, deciden apartarse de Él. Y algunos quedan aún sirviendo al Señor, pero en un estado de confort, en un estado de comodidad, en un estado sin tener el interés de prosperar, de buscar la salvación, en un estado de desinterés de construir, de adornar su corona en el reino de los cielos. Y Dios los ha sacado de lugares donde pueden testificar en la iglesia y donde pueden fortalecer a aquellos que aún no han pasado situaciones así. Pero el hermano, después que el Señor lo ha rescatado, lo que hace es quedarse en una zona de confort, sin aportar nada para la congregación, hablando de trabajo, hablando de esfuerzo, hablando de compromisos en la obra de Dios. Se quedan estancados. Y el Señor está viendo si usted está siendo agradecido con Él o no. Lejos de mejorar y prosperar en el camino del Señor, lo que se hace es lo que hizo el pueblo de Israel: murmurar.
Murmura por todo el hermano. El Señor lo ha rescatado de situaciones complicadas y él dice a murmurar. Lejos de aportar para la obra del Señor, lejos de aportar para el crecimiento de la obra de Dios, lo que hace es murmurar. Y lo que hace el pastor no le parece. Lo que hace el ministro no le parece. Lo que hace el presidente de X comité, de X sociedad, no le parece. Nada le parece. No le parece nada. Pese a que el Señor le ha demostrado sus bendiciones y le ha mostrado su poder en situaciones complicadas de su vida, lo que hace es hacer como el pueblo de Israel en aquel entonces. El Señor lo había rescatado de la esclavitud. El Señor había rescatado a Israel de los latigazos en sus lomos. El Señor había rescatado a Israel del sufrimiento a exceso. Y habían visto la liberación, habían visto la libertad que Dios les había permitido salir de Egipto. Y aún así dicen a Moisés que no habían sepulcros en Egipto, que nos ha sacado a morir acá. No estaban seguros que así como el Señor los había libertado y que así como el Señor había castigado a Egipto con las plagas y con la muerte de los primogénitos, aún así no tenían la confianza y la seguridad de que Dios les iba a respaldar. Debemos de buscar del Señor mejoría, hermanos, avanzar. Debemos de buscar en el Señor prosperidad. Debemos de buscar en el Señor no estar estancados, no vivir en una zona cómoda. Hacerlo de la mejor manera, hacerlo con humildad. Eso nos pide el Señor. Y dice, vamos con el versículo 13 y 14. Dice así: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bendito Dios, hermanos. Ahí estamos viendo una actitud de fe de un gran líder. Actitud de fe de un gran líder. Pese a la murmuración del pueblo de Israel, a lo mejor no de todos, pero de una gran parte, pese a la murmuración de Israel, estaba la actitud positiva, actitud de fe, actitud de fortaleza de un gran líder. Y ese era Moisés. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y el 14, hermanos, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por usted, hermano. Jehová peleará su batalla y usted estará tranquilo. Pero los problemas no han llegado a su vida, los problemas no han llegado a mi vida cuando ya estamos diciendo: ¿qué haré? ¿Y qué va a ser de mí? ¿Qué resultados saldrán de mí? Y no podré seguir con el problema, no podré seguir con esta deuda, no podré seguir con esta enfermedad. Y Jehová te está diciendo: sé firme y está tranquilo, que yo pelearé tu batalla y yo daré tu salvación. Y estaba el gran líder Moisés al frente, hermanos. ¿Cuántos deseamos un líder así, hermanos? ¿Cuántos deseamos un líder que dé esas palabras de fortaleza, esas palabras de bendición, esas palabras, hermanos, que le impulsen a uno a seguir adelante? Jehová peleará por vosotros, estén tranquilos y firmes. Palabras de Moisés. El pueblo de Israel se había expresado mal con la murmuración, hermano. Se había expresado mal. Y aún así Moisés no le salió con la espada desenvainada, hermano. Si usted puede ver acá, Moisés habló con una mansedumbre, hermanos. Situaciones que pasan en X denominaciones, en muchas iglesias. Problemas que pasan, hermanos.
que causan divisiones, que causan problemas. Y por ahí aparecen palabras religiosas, hermanos. Cuando digo palabras religiosas es porque alguien cree algo en sí mismo, pero no va a la luz de las Escrituras, hermanos. Cuando la iglesia está golpeada por uno u otro problema, sale el gran Salvador con su ego y su machista. Aquel ministro que dice: es momento de sanar la iglesia. Es momento de sanar la iglesia. Y se levanta aquel gran líder, se levanta en teoría aquel gran líder, hermanos, y empieza a agarrar a la iglesia por donde le da la gana y empieza a tratar mal a la iglesia. Empieza a predicar con palabras pesadas, con palabras que ofenden, con palabras que dañan. Y lejos de sanar la iglesia, lo que hace es abrir más la herida que la iglesia tiene. Esa no era la actitud que Moisés nos está demostrando acá, hermanos. Esa no era la actitud que porque el hermano ha caído, que porque el hermano ha fallado, entonces yo voy a él y lo que hago es hundirlo más, sumergirlo más en el fango del pecado, en el fango del error. Pero Moisés no hizo eso, hermano. Actitud del líder con fe, con madurez, con misericordia. Y aquellos a lo mejor estaban con palabras pesadas y feas para Moisés y estaban enojados y estaban murmurando, diciendo: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá hubiese mejor que nosotros muriéramos junto a aquellas pirámides y no morir aquí en el desierto. Pero las palabras de Moisés, hermanos: estad firmes y no temáis, estad tranquilo, Jehová dará la salvación. Y eso es lo que hoy te digo en esta mañana, hermanos. En el camino del Evangelio vienen muchas pruebas, vienen muchas dificultades, vienen momentos de altos y bajos, donde tu ánimo está arriba, donde tú puedes ayudar a aquel que está desanimado. Pero hay momentos en la vida del cristiano que tiene altos y bajos, donde el ánimo espiritual está bajo, pero no está destruido, hermano. Tu ánimo puede estar bajo, pero no está destruido. Jehová dará tu salvación. Te insto en el Señor a que estés firme en la obra de Dios. Que estés firme en la obra de Dios. Y Jehová dará tu salvación. Pero búscala. No murmures. Búscala. Y escucha la voz del gran líder Moisés acá. Dios bendiga a los pastores que hacen el papel de Moisés acá. Que están ahí animando a la iglesia, que están ahí fortaleciendo a la iglesia, que están pendientes de aquellos hermanos que tienen X enfermedad, aquellos hermanos que están pasando dificultades graves de enfermedad, y que el pastor está pendiente a ir rebuscándose con una u otra, hermanos, que está llamando a ministros a que vayamos a visitar y a orar a esa hermana o hermano que está enfermo. Dios bendiga a esos líderes que tienen ese buen entusiasmo, que tienen esa actitud de Moisés. Dios bendiga a esos pastores que hacen ese trabajo tan difícil. Bendito Dios. Y seguimos con el segundo párrafo, hermanos, y vamos a leer el 15 y el 16. Dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Palabra de Jehová, hermanos. Te está llamando, hermano, a la exhortación para la iniciativa. Te está diciendo: cuando ores, pon la mano con seguridad en ese enfermo y será sano. Te está diciendo: está el amigo a la par. Háblale de las bendiciones de Dios. ¿Por qué esperas que yo siempre actúe? Actúa tú. Vamos, te doy el poder, te doy la facultad para que lo hagas. Evangeliza, trabaja en la obra del Señor. Que hay algún defecto, que hay alguna situación que se tiene que mejorar físicamente en alguna actividad de la iglesia, y el hermano está esperando que el pastor lo haga, o que el pastor dé la directriz, cuando está en sus manos poder mejorar algo tan pequeño. La actitud positiva, hermanos,
La iniciativa. Muchas veces nos hace falta iniciativa, que estamos esperando que el hermano dé el primer paso. Estamos esperando que el hermano haga lo primero, pero nosotros no empezamos. ¿Y dónde está tu iniciativa, hermanos? Acá estaba Jehová de los ejércitos diciéndole a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara. ¿Cuál es tu vara, hermano? La palabra de Dios. Alza tu vara, alza la palabra de Dios y empieza a dirigir a aquellos que les cuesta más que a ti. Empieza a ayudar a aquel que tiene menos conocimientos que ti. Empieza a ayudar a aquellos hermanos que son más tiernos en la obra, más tiernos que tú. Ahí está tu iniciativa, hermano. El Señor le dijo a Moisés: alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar seco, para la gloria de Dios, hermano. Un evento que se ha hablado mucho en tantos estudios, en tantos documentales, hermano, de la palabra de Dios, que los estudiosos, que los filósofos, que dicen según su estudio, un veredicto, pero nadie de los estudiosos, de aquellos científicos, nadie puede negar lo contrario, que fue un milagro de Dios en ese día. Y dice un científico, y ese fue un fenómeno de la naturaleza. Pero cuando le dice, explícalo, no tiene argumentos, hermano. Simple y sencillamente porque fue un milagro de Dios. Y con seguridad te lo digo, a ti, hermano, a ti, hermana, que estás viendo esta enseñanza, el tiempo de los milagros no ha pasado, pero necesitas esforzarte. Hermanos, ¿a qué distancia ves tu salvación? Ya Moisés había abierto el mar rojo, hermanos, y iban pasando en seco. ¿Será que usted, de los que está murmurando allá atrás, viendo que todos están cruzando el mar, y usted aún está viendo que los demás cruzan y no toma la iniciativa para cruzar y para buscar su salvación? En un sentido figurado, hermanos, la salvación está cerca. El camino seco está el evangelio, está como servir al Señor. La salvación está en sus manos, hermano. ¿A qué distancia ve su salvación? ¿Es de los primeros que va pasando el mar en seco? ¿Es de los que vaya al frente siguiendo las primeras directrices de Moisés? ¿O es de los que se queda allá atrás murmurando, hermanos? ¿A qué distancia ve su salvación? ¿La ve cerca, hermano? ¿Ve cerca su salvación o la ve lejos? Si la ve lejos, hermano, necesita mejorar, necesita avanzar. Si su salvación la ve lejos, preocúpese, prepárese en el Señor, póngase a cuenta con el Señor. Cada uno conoce sus errores, sus equivocaciones que está cometiendo, lo que puede mejorar, hermano. Pero no murmure, busque adelante, tome esa iniciativa que el Señor le dijo a Moisés que tuviera, hermano. Pero por favor, en el nombre del Señor, vea su salvación cerca. Dice la palabra de Dios, la salvación está más cerca que cuando creímos. Alguien puede decir, es un contexto ilógico. No, hermanos. Cada día la salvación está más cerca. Y la salvación es muy linda y es muy amplia, hermanos. El tema salvación es muy amplio. Es muy amplio. Hay quien, hermanos, que cree que por estar en una denominación, cree que solo su denominación será salva, hermano. El tema salvación, como les digo, es muy amplio. Lo que tenemos que hacer diferencia es, hermanos, que hay muchas iglesias a nivel mundial de diferentes denominaciones, hermano, pero que todas están luchando por la misma salvación. Si lo que cambia simplemente es la administración y la forma de trabajar, es lo único que cambia, pero la salvación es la misma. Todo y cuando lo haga en la línea del nombre de Jesucristo. Todo y cuando lo haga en la línea del nombre de Jesucristo. Y ahí tendrá la salvación. Pero búsquela. Hermanos, si usted va en busca de la salvación, es porque usted ha entendido
lo que el Señor habla a raíz de las Escrituras, hermanos, desde tiempos atrás. Es porque usted está seguro que tiene que mejorar. Es porque usted está seguro que tiene que avanzar y ayudar a aquel que más le cuesta. Pero no hagamos como hizo Israel, hagamos como hizo Moisés. Tomemos esa actitud, hermano. Y vamos con el 16 y el 17. Perdón, el 17 y 18. Dice así: y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Ya estaba el plan de Dios, hermano. Ya estaba el plan de Dios que se endureciera el corazón de Faraón, hermanos, para que quisiera seguir maltratando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, hermanos. Y el plan era de que se perdiera Faraón y sus carros y su ejército. Pero ¿por qué Dios hizo esto, hermano? El primero, hermanos, para que viera Israel el respaldo que Dios tenía y para que temieran más a Israel. Dios estaba, hermanos, estaba implementando el temor en el pueblo de Israel, el cual y yo debemos de tener. Una cosa es temor, hermano, y otra cosa es miedo. No se me vaya a confundir con esos términos. El Señor estaba, hermanos, haciendo que creciera el temor, el respeto a Dios, el respeto a las leyes de Dios. Y por eso estaba endureciendo el corazón de Faraón, para que el pueblo de Israel viera magnificada la obra de Dios en aquel pueblo rebelde de egipcio. Y dice el 18, hermanos: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y su gente de a caballo. Hay que hacer un paréntesis muy importante, hermano, en el 18. Cuando dice, y sabrán los egipcios, no se está refiriendo al ejército que iba a cruzar con Faraón, hermano. Se está refiriendo al ejército que iba a quedar en Egipto. Se estaba refiriendo a toda la población que había quedado en Egipto, que estos no habían salido a seguir a Israel, pero que quedaron esos egipcios ahí, hermano, que aún está en la historia. Está aquel país de Egipto, descendientes de aquellos antiguos. Pero esta palabra del 18 era para que sepan los egipcios, los que quedaron en el país, que lo que yo voy a hacer con el ejército y con Faraón, van a ver que mi poder se está manifestando, van a ver que yo soy Jehová, a quien se debe todo respeto y toda honra. Y el 18 era para eso, hermanos. Era para que viera Egipto, era para que viera usted ahora todas las naciones. Es para que quedara plasmado en las Sagradas Escrituras y usted pudiera conocer a la luz de las Escrituras lo que explica la palabra de Dios. Las historias que para algunos estudiosos puede ser que solo sea un fenómeno de la naturaleza, hermano. El milagro que Dios hizo en el pueblo de Israel. Y según los estudios, hermano, la distancia que recorrieron, hermano, desde que Moisés alzó su vara y se abrieron los mares, hermano. De largo eran 4 kilómetros y de ancho, pese porque la multitud de Israel, la cantidad de personas que iban a Israel, eran 5 kilómetros. Era ancho, era para que cupiera toda la nación de Israel. Y se imagina usted, hermanos, ver seco aquellos 5 kilómetros después de que el mar en su anchura poderoso. ¿Será que un fenómeno puede ser capaz, un fenómeno de la naturaleza, de abrir 5 kilómetros en el mar, hermanos? Nadie lo puede explicar, es un milagro de Dios. Y esos milagros no han pasado, esos milagros pueden pasar en su vida. Lo que para usted puede ser imposible, para Dios todo es posible. Sigamos en la obra de Jesucristo. Hermanos, y según los datos, la profundidad mínima que tenía el Mar Rojo en aquel entonces era de 500 metros hacia abajo, la profundidad. La altura era lo mínimo, 500 metros, y lo máximo, como
El mar no en todas las partes es plano de abajo, no es la misma medida. En unas partes es más alto, en unas partes es más bajo. Entonces, lo mínimo que pudieron haber pasado el pueblo de Israel son 500 metros de paredes, de muros de mar a sus costados. Y lo máximo que tenía de profundidad, y tiene aún el Mar Rojo, son 1230 metros. No hay estudio que diga específicamente cuál fue la medida, pero lo mínimo, por muy poco, por lo más pachito que haya pasado, por decir como dicen los salvadoreños, como decimos los salvadoreños, por muy pachito que haya pasado el pueblo de Israel, tuvieron que haber pasado 500 metros de altura de mar. Y ese no lo puede hacer un viento, por muy fuerte que sea, hermanos. No puede abrir el mar 500 metros a lo ancho. No es naturaleza, es poder de Dios. Y dice así el 19 y el 20: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Según datos, hermanos, los 4 kilómetros que pasaron el pueblo de Israel en seco, hermanos, en todo eso, Egipto nunca se le acercó a Israel, porque iba la mano de Dios. Si usted es curioso, la nube que iba al frente antes, guardándolos del sol, y que iba en la noche dándoles luz, cuando ya iban, hermanos, cruzando el mar, dice que se puso atrás de ellos. La protección divina de Dios, hermano. La protección divina de Dios. Los ángeles de Jehová, así como estaba aquella nube protegiendo al pueblo de Israel, los ángeles de Jehová protegen a usted, lo protegen. Muchas veces usted puede estar parado en una acera y ahí puede pegar un auto, un bus, hermano, y el Señor lo protegió de que no fuera en su dirección. El respaldo de Dios está con usted donde sea que usted vaya. Y pasó un accidente y muchos salieron golpeados, y los hijos de Dios salieron libres de un accidente. Es porque ahí está la protección de Dios. Y en este país tan peligroso hubo un tiroteo y murieron X personas, hermanos. Pero el Hijo de Dios no fue tocado. Es porque ahí está la protección de Dios, hermano. Ahí está el ángel de Jehová guardando su vida. Y la nube, hermano, representa el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios era la nube, hermanos. Y ese Espíritu Santo, hermanos, es el consolador que Jesucristo dejó para usted y para mí. Y por eso debemos de servirle y glorificarle a Él de todo corazón, hermanos. Vamos a avanzar un poquito. Dice así el 21 y el 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Bendito Dios, hermanos. Cuán poderoso es el poder de Dios, hermanos. Extendió la vara a Moisés, y por muy poco que sean aquellos 500 metros de agua, hermano, los costados se apartaron. ¿Se imagina usted, hermano, pasar el pueblo de Israel en seco y ver así a los monstruos marinos a su costado, hermano? Gran poder de Dios, hermanos. La salvación estaba llegando a Israel. La salvación estaba llegando al pueblo de Dios. Iban pasando ese camino, hermanos, ahora en un sentido figurado. En este mundo, hermanos, en el que nosotros estamos tan contaminados, tan enfermos, hermanos.
Ese puede ser simbólicamente el mar, hermano, y el Señor le está dando el evangelio a usted, simbolizando el camino en seco. Ahí está el evangelio. Sirvamos a Dios y caminemos en seco, hermano. Y aunque vayamos en seco y aunque hayan multitudes a nuestro costado, a nuestra izquierda, muros de problemas, muros de dificultades, a nuestra derecha, muros de dificultades, pero el Señor está guardando su vida, hermano. En el nombre de Jesucristo, el Señor está guardando su vida. Hermanos, y la multitud de Israel que iba pasando en seco, hermanos, solo me imagino, a lo mejor hubieron algunos que se cansaron de caminar, unos que tropezaron, hermanos, unos que cayeron, pero ahí estaban los otros, israelitas, echando el hombro y levantando a aquel caído, aquel que había fracasado, aquel que había deslizado, aquel que su pie se le había hundido en la arena. Ahí estaban los otros israelitas echando el hombro, ayudando. ¿Se imagina usted, hermano? La ayuda en conjunto, la ayuda en equipo, hermanos. ¿Se imagina usted el pueblo de Israel trabajando en equipo por una salvación? ¿Y cuál era la salvación? Cruzar el mar rojo y ser salvos de la muerte que los egipcios buscaban para ellos, hermano. Ahora en el nombre de Jesucristo, hermanos. Israel luchó, hermanos, por cruzar el mar rojo y por huir de Egipto. Quería huir de Egipto. Y su salvación era llegar al otro lado, hermanos. Ahora luchemos por nuestra salvación. La salvación de Israel en aquel entonces, pese a las maravillas divinas de Dios, pero su salvación era física, hermanos. Su salvación era física. Ahora su salvación es espiritual, hermano. Ahora su salvación es espiritual. Y siga el mayor líder. ¿Cuál es el mayor líder, hermanos? Antes era Moisés, ahora Jesucristo. Siga a Jesucristo, Él es el líder. Él es el que le va a dar la salvación, hermanos. Él es el que está abriendo el mundo de pecado. Él está abriendo el mundo de pecado para que usted camine en seco, hermanos. Para que usted vaya en seco. Pero si Jesucristo le está permitiendo que caminemos en seco, echemos el hombro, ayudemos a aquel hermano que se le dificulta caminar en esa situación. Espero se haya comprendido, hermanos. El tema era: ¿a qué distancia ves tu salvación? Preocúpese, hermano. Preocupémonos por verla más cerca que nunca. Porque si usted ve su salvación lejos, hermanos, puede que el mar se cierre y usted sea parte de los que se inunden como se inundó Egipcio. Luchemos por esa salvación, hermanos. ¿De quién es la salvación? La salvación es de Jehová. Vamos a reforzar, hermanos. En el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 9, dice así. Es la historia cuando Jonás estuvo, hermanos, en el vientre del gran pez. Todos conocemos esa historia. Dice así el capítulo 2:9, la oración de Jonás, pero al final dice así: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Lo que había prometido Jonás en el vientre del mar. Y vea la última porción: la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová, hermanos. Sigamos adelante en la obra del Señor. Crucemos este mar de problemas que tiene el mundo, hermanos, y caminemos en seco en el Evangelio. Y allá al otro lado, hermanos, estaremos en una mansión prometida donde dice que las calles serán de oro y los mares de cristal. Y estaremos una eternidad en fiesta con Jesucristo. Israel cantó alabanzas después con el liderazgo, de Moisés. Cantaron después que cruzaron el mar, cantaron con el líder Moisés. Ahora, hermanos, la salvación que nosotros tendremos la vamos a disfrutar en fiesta con el gran líder Jesucristo. Así que sigamos luchando en la obra del Señor. El Señor provea su vida, provea sus bendiciones. Bendiga a sus hijos, los que son padres. Bendiga a sus padres, a los que son jóvenes. Dios esté bendiciendo a todos los pastores.
y le insto a los que estuvieron conectados en esta hora que sigamos haciendo, buscando la palabra de Dios, ya que las circunstancias no lo permiten. Pero hagámoslo, hermanos, aunque sea en una forma así, hermano, como lo hacemos por la tecnología. Quisiera orar, hermanos, agradeciendo al Señor la oportunidad que nos ha permitido hablar de su palabra, hablar de su salvación, que creo que hoy, hermanos, toda la vemos cerca y toda la vamos a buscar por verla cerca. Bendito Dios. Vamos a orar para que esté bendiciendo su hogar, para que esté sanando sus dolencias, sus enfermedades, para que sea su protección en este tiempo crítico de pandemia, hermanos, y que no falte ese pan a su mesa. Los que están en El Salvador, los que están en Guatemala, los que están en Estados Unidos y en todas las partes del mundo, el Señor los esté bendiciendo y los esté protegiendo. Así que si usted tiene la voluntad, tiene el deseo, tiene el tiempo y las condiciones para orarle al Señor, le invito, incline su rostro y agradezcamos al Señor por todo lo que ha hecho en esta mañana. Bendito Dios, gracias por permitirme, Señor, en esta mañana hablar de tu salvación, Padre. Gracias, Señor, porque has permitido a mis hermanos que estén pendientes de la transmisión en esta mañana, Señor, para conocer más de tus proezas, Padre. Para conocer más, Señor, de lo que tú quieres que nosotros, Señor, nos formemos como siervos suyos, Padre. Bendice, Señor, a todos los que estuvieron pendientes allá en Estados Unidos, Padre. Bendice, Señor, a los que estuvieron pendientes, Señor, en Guatemala y acá en El Salvador. Bendice, Señor, los que tendrán el deseo, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, a cualquier hora, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ahora les ruego, poderoso Dios, que su manto poderoso, su protección divina esté, Padre Santo, en la vida de cada uno de los oyentes en esta mañana, Padre Santo, en mi vida, Señor, y sea usted obrando con su grande misericordia, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendiga a los líderes que usted ha puesto, Señor, en cada organización, Padre Santo, para que te alabemos, Señor, para que te glorifiquemos en conjunto, en una forma ordenada, Señor, participando de las ideas, Señor, y de los pensamientos, Señor, de todos los que estamos dispuestos, Señor, a formar, poderoso Dios, ese árbol poderoso del Evangelio, Padre, para llegar a ti, poderoso Dios, y para ser salvos. Gracias, Cristo de la gloria. Todo te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bendito Dios, Dios bendiga a todos los que estuvieron pendientes de la transmisión. Dios les bendiga y les proteja, hermanos. Por ahí vamos a ver los saludos y los hermanos que estuvieron conectados. Por ahí nuestra hermana Reina Mejía. Dios le bendiga a mi hermana, pues allá donde se encuentre, Dios la guarde. Dios bendiga a nuestro hermano Domingo Ayala, que estuvo pendiente también de la transmisión. De Alessandro Corpeño, es un amigo de Armenia. David Orellana, sé que algunos lo conocen. Dios le bendiga a este joven allá en Estados Unidos. A Bexy Molina, Dios le bendiga a ella y su familia. Alexander Meléndez también lo estuvo viendo, nuestro hermano Ever, Dios le bendiga. Edison Aguilar dice, Dios le bendiga a este joven también que estuvo viendo pues la enseñanza de Dios en esta mañana. Nuestro hermano Freddy Padilla, Dios le bendiga a mi hermano allá en Armenia, Dios le guarde a él y su familia. Eliezer Pineda, Dios le bendiga a este joven, un vecino pues allá en Armenia, Dios le bendiga que está allá en Estados Unidos, Dios le bendiga y le proteja donde sea que esté y le permita llegar a sus caminos. Dios bendiga también a Gabriel Acevedo, Dios bendiga a este joven. Erika Chirino, Dios le bendiga, si no mal recuerdo es la hermana de nuestro hermano Eliezer, Dios le bendiga allá en Estados Unidos, Dios le guarde. Vemos ahí por ahí Samuel Quintanilla, Dios bendiga a este joven. Mirna Janet Franco, Dios le bendiga a mi hermana Mirna que aún está conectada, Dios la bendiga y la guarde, hermana. Sigamos adelante en la obra de Dios. José Calderón, bendiciones, varón, bonito mensaje, dice Dios le bendiga, pues creo que es el yerno de nuestro hermano Armando Celada, Dios le bendiga a este joven también en el nombre de Jesucristo. Ariana Pineda, nuestra hermana Lilian Muñoz, Dios le bendiga. Teodorita Flores dice, mi suegra, Dios le bendiga. Josué Molina, Dios bendiga a Bisaí, a él y su familia allá en Estados Unidos. Dios bendiga también a nuestro hermano Julián Cortés. Dios le bendiga a este hermano hasta allá en Italia. A él y su familia. Dios le bendiga. Jaime Leiva. Dios le bendiga a este joven. Amigos de allá de Armenia, hoy en Estados Unidos. Dios le bendiga. Dios le bendiga a José Asensio. Si no mal recuerdo es nuestro hermano Rafael Quintanilla. Dios le bendiga a mi hermano allá en Armenia. Dios le bendiga a mi sobrina Maybel Molina. Dios le bendiga a nuestra hermana Concepción Padilla.
de las primeras que estuvo pendiente de la transmisión. Dios le bendiga, hermana, a usted y su familia allá en Estados Unidos. Dios proteja también a sus hijos acá en el país. Bendiciones para todos. Por ahí mi esposa, Dios le bendiga, y hermano Isaí Cerón. Dios bendiga a todos los que estuvieron pendientes, hermano. Los que no mencioné, le insto a que sigamos pendientes de la obra del Señor. Una transmisión ahora por la tarde en vocación de nuestro hermano Medardo Villegas. El hermano estará predicando la palabra de Dios a las 3 de la tarde, así que le invito a todos los que están conectados, que estemos pendientes de esa transmisión y que aprendamos más de la palabra de Dios. Hermanos, ahora, ¿qué distancia está tu salvación? Creo que está más cerca. Dios te bendiga y te provea una oportunidad en el reino de los cielos, a ti que estás pendiente de esta enseñanza. Bendiciones para todos, y los ángeles de Jehová guarden su vida, guarden su familia, ahora y siempre. Bendiciones.